Nuevamente, buenas tardes a todos, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos al desarrollo de la semana número 13 del curso Derecho Procesal Penal 1, para el cual tenemos a bien desarrollar el tema de lo que son las impugnaciones. Las impugnaciones constituyen por sí, dentro del análisis doctrinario de esta ciencia, lo que es una etapa más. ¿Se recuerdan que vimos cuáles son las 5 etapas del proceso penal? Vimos que teníamos lo que era una etapa introductoria, una etapa intermedia, juicio oral o debate. Tenemos ahora lo que son las impugnaciones y tenemos la parte de ejecución. Ahora bien, vamos a entender por qué, si bien doctrinariamente lo tomamos como una etapa, esta es una etapa que puede estar inmersa dentro del inicio hasta el final de todo el proceso penal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede impugnar en cualquier parte del debate una vez se cumpla con los requisitos de admisibilidad de las respectivas impugnaciones. Tenemos como objetivo de la clase, vamos a conocer y vamos a entender la etapa de las impugnaciones en el proceso penal guatemalteco, es decir, en qué consiste, qué son las impugnaciones, qué son los recursos, qué son los remedios procesales, cuándo se aplican y algunos que si bien es cierto, pues no se pueden tomar como impugnaciones o remedios per se, sí tienen la finalidad de requerir la revisión por parte del juez, procedente, el juez respectivo, que haga un reanálisis de la situación que está viviendo el sindicado en el momento. Entonces, eso es algo muy importante, con lo cual vamos ahora a analizar. Siempre partimos con un par de preguntas. Son las primeras tres, la cuarta se me coló. Primero, ¿qué es una impugnación o recurso? Mis estimados, necesito que empiecen a hacer esa investigación en corto, que es una investigación en recurso, que es un remedio procesal. Ojo con esto, ¿cuál es la diferencia entre un recurso y un remedio procesal? ¿Y cuáles son los presupuestos procesales de las impugnaciones? A esta le voy a agregar una cuarta. Por favor, anótenla porque sí necesito que las cuatro me vayan enviando ya por la vía acostumbrada, vayamos viendo cuáles son las diferencias dentro de estos. Aquí estamos. Ya despertaron. Muchísimas gracias, Brandon Alvarado. Gracias por tu respuesta. Tenemos Miriam Flores. Gracias, muchas gracias. Miriam Flores, saludos. Y Paula Marroquín. Muchísimas gracias. Créanme que ustedes dirán porque siempre fastidia con esto. Para mí es importante pues tener ese acercamiento, saber que están por ahí. He sabido de casos de compañeros, colegas que pues inician su clase, no solo estoy hablando de la Universidad Rural, sino que en general que empiezan su clase, después reciben una llamada después de mucho tiempo para saber, mira, no estás transmitiendo, no se oía nada y situaciones de esas. Y aparte que me sirve para hacerme ver que estoy en comunicación con mis colegas, mis amigos, yo los considero mis amigos, estamos en una relación únicamente donde yo tengo una obligación diferente a la de ustedes. La mía es esforzarme por transmitir el conocimiento de la mejor forma. Siempre estaba abierto a las sugerencias, como les digo, este es un canal de comunicación en donde ustedes en el momento me dicen, mire, esto no es así, lo discutimos y puedo estar equivocado, o puede ser también que ustedes estén equivocados y lo confirmamos. O sea, como les digo aquí, la obligación. La obligación es tener que estar en esta comunicación y en este intercambio de conocimientos. Y muchas de sus preguntas, no crean, me ponen en ese, vamos a ver, vamos a consultar, vamos a verificar o vamos a confirmar alguna información. Entonces, mis estimados, por favor, vayamos haciendo ese repasito que ya tenemos. Hola, Dulce Santizo, muy buenas tardes, Sonia. Para ti también, qué gusto saludarlas. Estamos acá. Uy, el término maestro lo considero yo muy alto. Y no nos compliquemos la vida. Yo antes les decía, miren, a mí no me gusta, de hecho, ni siquiera que me hayan licenciado, pero cuando yo le decía, recuerdo que en otra universidad, pues le decía, miren, a mí no me gusta que me hayan licenciado. ¿Por qué? Porque somos aquí en Guatemala, no somos así. Y, doctor, ya parecemos los colombianos que a todo el mundo le dicen doctor, ¿no? Y no es por el título académico, pero
agradezco el grado. Ya estamos en vísperas del Día del Maestro. A aquellos que sí ejercen la profesión de maestro, mis respetos. Yo apenas soy un transmisor de conocimientos y todavía me queda grande el cargo. Mis estimados, entonces, ¿qué es una impugnación o un recurso? Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿qué es un remedio procesal? Tercero, ¿cuál es la diferencia entre un recurso y una impugnación? ¿Y cuáles son los presupuestos procesales para interponer las impugnaciones? Esto sí, miren, las primeras dos preguntas son en materia general, teoría general del proceso. La tercera sí es, ¿cuáles son los presupuestos procesales para las impugnaciones en materia penal? Y a esto les dije que les iba a agregar una cuarta pregunta. ¿Qué es el juez acu y qué es el juez ad quem? Sé que son términos o aforismos son latinismos, pero es importante que lo sepamos porque así lo regula muchas veces la ley. Hagamos esta pequeña investigación. Necesito un par de opiniones con respecto a esto para poder desarrollar el resto de la clase. A ver, ahí estamos. Ya tenemos aquí a la primer valiente, mi estimada Paula Marroquín. Veamos, pues. Las impugnaciones son los medios procesales a través de los cuales las partes en un proceso solicitan la modificación de una resolución judicial que consideran injusta o ilegal, mientras que un remedio es un acto procesal cuyos efectos jurídicos tienen estrecha relación con las modificaciones que sufren las resoluciones judiciales durante el desarrollo del proceso. Ambas definiciones están correctas, pero cuando encontramos la diferencia, ahí logramos entender ante quién se interpone una impugnación y ante quién se interpone un remedio procesal. Ese es el meollo para entender la diferencia entre estos dos. Ejemplo, yo voy a hacer que el juez que dictó la resolución, que él mismo tiene que hacer la modificación porque está equivocado, porque tiene que modificar alguna situación, es el mismo. En ese caso, nos estamos refiriendo a un remedio. Ahora bien, si yo tengo que interponerla ante el mismo que resolvió para que él suba los expedientes o las actuaciones para que un juez de alzada analice y lo supervise a él, eso es una impugnación o un recurso. Esa es la diferencia principal. Vamos a ver si tenemos más opiniones. Muchísimas gracias, Paula. Bien, vamos a entrar de lleno entonces. Con respecto a las impugnaciones, ¿se recuerdan que nos quedamos a lo largo de lo que era el debate? Bien, ¿qué pasa con esto? Tenemos dentro de las etapas, que tenemos una etapa introductoria, una etapa intermedia y una etapa de debate. Finalizamos el debate. Ahora bien, cuando decimos que tenemos una etapa de impugnaciones, es una fase, pero esta fase se desarrolla desde el inicio hasta el final de todo el proceso penal. Es decir, ¿podemos interponer impugnaciones en la etapa introductoria? Sí, sí se puede. En la etapa intermedia también y en la fase de debate también. Incluso después de finalizado el proceso, se puede, aunque una sentencia esté debidamente ejecutoriada, todavía hay un recurso que se puede interponer, que es muy poco probable que suceda hasta un tanto peliculesco, pero cuando ya ha terminado todo y aparece un buen testigo ahí de lo que sucedió, sí se puede, sí es importante que entendamos esto. Las impugnaciones son medios procesales establecidos en nuestro Código Procesal Penal, por medio de los cuales las partes solicitan ante un juzgado o tribunal la revisión o reconsideración de una resolución judicial. Es decir, atravesamos un proceso y dentro de eso un juez o tribunal emite una resolución que me es desfavorable, que siento que es ilegal, que siento que es injusta, entonces voy a rebatirla, voy a pedir que sea revisada y esta puede ser revocada, modificada o anulada, ya sea
por el mismo órgano jurisdiccional que la emitió o por uno superior. Esa es la diferencia entre un recurso y un remedio. Esa es la diferencia entre el juez ACU o el juez ADQUEM. Necesito que lo investiguen, por favor. Vamos a revisar correo. Ya no tenemos. Aquí está. Esme Zuleta. El remedio procesal es el recurso que resuelve el mismo órgano jurisdiccional. ¿Sí? Estamos entendiendo. Remedio lo resuelve el mismo órgano jurisdiccional que le dictó, mientras que el recurso es el que resuelve el que es superior a este, el juez de alzada. ¿Sí? Aquí tenemos otra opinión del compañero Guillermo Franco. Juez ACU es aquel que emitió una sentencia frente a la cual se ha interpuesto en recurso o apelación. El juez AQUEM es el juez superior. Juez ACU, el mismo juez AQUEM es el juez superior. Tribunal en este caso frente al que se interpone el recurso o la apelación. Se apela. Eso es lo correcto. Entonces, ahorita ya tenemos claro que es un juez ACU y que es un juez AQUEM. Son términos latinos eminentemente, pero sí es importante que los tengamos bien, pero bien claros. Cuando hablamos de recurso, esta es una nota del Manual de Medios de Impugnación del Instituto de la Defensa Pública Penal. Recurso. Recurso es el medio impugnativo por el cual la parte se considera agraviada por una resolución que estima injusta o ilegal. La ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen en la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable. A eso se refiere lo que es un recurso. Medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada por una resolución que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable. El simple hecho de que no me sea favorable una resolución no es un motivante para interponer un recurso, porque puede ser que no me han resuelto a favor, que eso me desfavorezca, pero que esté en ley. El asunto es algo que sea eminentemente ilegal o injusto. Es una nueva revisión lo que se está solicitando por esta vía. Compañero Brandon Alvarado, pues ACU es aquel que ha emitido una sentencia frente a la cual se ha interpuesto un recurso de apelación y el juez Adquem es el juez superior frente al que se interpone el recurso de apelación. Estamos en lo correcto. Estos términos son importantes que los manejemos, por favor. Recurso. Lo toma en este caso como una facultad que asiste a los sujetos procesales. Puede ser utilizada siempre que se observen los requisitos de admisibilidad objetivos, subjetivos y temporales y a través de los medios establecidos en la ley. Este es un extracto del libro de recurso de apelación especial de la maestra Yolanda Pérez Ruiz. Ahora bien, vamos ahora. Por aquí tengo. Aquí está. Lo regulado. Perdón, aquí sí lo voy a corregir porque si no los voy a confundir. Esto es el artículo 8, literal H. Ok, este es el fundamento de la vía recursiva de acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José. Vamos al literal 8. Esto también ya lo habíamos mencionado. Pero repasémoslo, por favor.
el cual regula, bueno, ¿qué es lo que regula el artículo 8? Ya lo habíamos platicado, las garantías judiciales. Y de este nos vamos a el numeral número 2. Numeral 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. ¿Cuáles son estas garantías que se tienen? Tenemos de la A hasta la H, pero aquí nos vamos específicamente a la H. Derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. O sea, que se garantice esa capacidad para recurrir, para impugnar, es un derecho. Y es un derecho que en caso que no se dé, puede dar lugar, o sea, hay una serie de requisitos de admisibilidad para que un caso pueda ser adoptado por la por el Pacto de San José, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acepte un caso. Pero el hecho de que no haya sido aceptado la, un recurso en específico, así de forma arbitraria, da lugar a que sea a este reproche, incluso que puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como les digo, no es solo esto, sino que comentándole que es uno de los causales, dentro de ese lista de chequeo de los requisitos que debe tener, es de que no se haya dado lugar esto. Mis estimados, aprovecho a recordarles el examen final que viene. Les viene todo el Código Procesal Penal. Ustedes ya lo deben de manejar. Por eso tenemos tiempo para dudas, preguntas. Y puede ser que a veces me atrase un poquito cuando es entre semana, pero pro, procuro responder todas las preguntas. Entonces sí es importante, por favor, que analicen, porque yo creo que lo que vamos a hacer es colocar eminentemente casos, o tal vez unos 2 casos grandes, y sobre ese se viene todo el examen. ¿Por qué? Sí es importante saber qué es, o sea, una doctrina, pero a ustedes realmente lo que les van a llegar son situaciones y deben de estar preparados para resolver sus situaciones. Como te digo, la universidad nos entrega a nosotros herramientas, instrumentos que debemos de saber utilizar. Y mi intención es enseñarles a utilizar nuestras herramientas, pero enseñarles a utilizar nuestras herramientas correctamente, que son las leyes. Por eso les digo, o sea, la sagacidad en la abogacía se da por el correcto conocimiento, empleo e interpretación de las leyes. Eso es lo que hace un abogado sagaz, astuto. Que dicho sea de paso, está mal. Créeme que el ser astuto es hasta mal visto, ¿verdad? No es que no, es una persona que se tomó la molestia en encontrarle ese, esa piedra en el zapato a la aplicación de una ley y por la cual no puede ser condenada una persona. Miren, eso es considera un trabajo de análisis muy, pero muy interesante. A veces es mal visto por algunas partes, ¿no? Ok, vamos ahora al fundamento en cuanto a los autos y las sentencias. Siguiente pregunta. Y como les digo, esta es pregunta general. ¿Cuál es el fundamento que nos, o sea, cómo se clasifican las resoluciones judiciales y cuál es el fundamento? Repito la pregunta. ¿Cuál es la clasificación de las resoluciones judiciales y cuál es el fundamento, lógicamente, en la legislación guatemalteca? Vamos a ver quién me da esa respuesta. Son respuestas que se deben de dar así, muy, pero muy claras en el ambiente. Ya ese tipo de articulados ya lo debemos de manejar muy bien. Vamos a ver. Mientras que hay alguna valiente, vemos. El artículo 11 bis del Código Procesal Penal establece que los autos y sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. Vámonos al 11 bis del procesal penal. Y está dentro de qué contenido está en el 11 bis. 11 bis está dentro de lo que son las garantías procesales. O sea, este
Esto que está hablando respecto a la fundamentación, que de hecho ese es el epígrafe 11 bis del Código Procesal Penal, los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. Y continúa regulando. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. Es decir, el simple hecho de colocarse a hacer la lectura no hace referencia no suple la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Fundamento en los autos y sentencias, como veníamos leyendo anteriormente, del mismo artículo del 11 bis nos hace referencia a que la fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho. ¿Qué son motivos de hecho y qué son motivos de derecho? La fundamentación de un hecho es la plataforma fáctica, la plataforma de los hechos, la plataforma de lo que sucedió. Es decir, asumo yo, ustedes ya han recibido lógica jurídica, en lógica jurídica recibe uno algo sobre lo que es el silogismo estructurado. El silogismo estructurado regula qué. Ok, quien da muerte a una persona comete homicidio. Juan mató a una persona, por lo tanto la consecuencia, la premisa conclusiva es Juan cometió homicidio. Entonces esa es la base de lo que es una fundamentación de motivo, o sea, lo que regula la ley, lo que sucedió, que regula la ley con sus respectivos fundamentos de derecho. Veamos lo que regula el artículo, vamos a ver, 141 de la ley del organismo judicial. Veamos la ley del organismo judicial, a ver si no me equivoco de artículo. Okay. El artículo 141 de la ley del organismo judicial regula clasificación. ¿Clasificación de qué? De las resoluciones en general. Las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias, lo cual nos indica que, repito, estamos en el artículo 141 de la ley del organismo judicial, los decretos que son determinaciones de mero trámite, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Las sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Esas son las. Entonces, se refiere a decretos, no están acá porque los decretos son de mero trámite. Ahora ya los autos se sentencian, resuelven situaciones de mayor envergadura. La simple relación, o sea, el citar nada más documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Recordemos lo que es la acción penal, Código Procesal Penal, ¿verdad? Es ese derecho subjetivo al que hace referencia.
Los fundamentos de los fallos consisten en encuadrar los pronunciamientos legales a las disposiciones aplicables al caso concreto. Repito, ¿qué es lo que queremos pedir con esta fundamentación de los fallos? Consiste en encuadrar los pronunciamientos legales a las disposiciones aplicables al caso concreto. Vamos ahora a analizar un poquito en relación a lo que es los presupuestos procesales para las impugnaciones. Y para esto lanzo la siguiente pregunta, espero que ahora sigan respuesta. ¿A qué se refiere taxatividad o lo taxativo? ¿De qué estamos hablando con lo taxativo? Ese es un término muy utilizado, ¿verdad? Uno regula de acuerdo al tenor literal, de acuerdo a lo que regula taxativamente el artículo tal. Eso es algo muy, pero muy utilizado en nuestro medio. Entonces, si tenemos que, pero ¿qué queremos decir con eso de taxativo? Tenemos como presupuestos procesales. En primer lugar, el principio de taxatividad, la impugnabilidad objetiva o ab initio, autos donde no proceden medios de impugnación, o sea, si hay un tipo de autos que ya se sabe que no pueden ser impugnables, tenemos la impugnación subjetiva, infine, y lo que es la temporalidad, que es ese ámbito de tiempo en el que se tiene que manejar esto. Los presupuestos procesales para las impugnaciones. Ya se me están quedando dormidos, mis estimados, mis clásicos aleros que responden ahorita, andan desconectados. Principio de taxatividad. La impugnabilidad puede ser estudiada desde dos puntos de vista, desde la impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva. Pero todo eso no hemos respondido qué es definición de taxatividad. ¿Qué es lo taxativo en derecho? Lo taxativo en derecho, la palabra taxativo viene del latín taxatum, y este es el verbo taxare, que significa tasar, limitar, darle una medida, es decir, circunscrito a ciertas circunstancias, medidas o límites específicos. Cuando alguien emite un concepto de manera taxativa, significa que la idea es tan concreta que no admite discusión. O sea, así lo regula el artículo y esto es indiscutible. Así de sencillo, así lo maneja esto. Y tenemos por otro lado los dos puntos de vista de la impugnabilidad, en lo que es la impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva. Vamos con la impugnabilidad objetiva. Esta se refiere a las resoluciones judiciales que pueden ser atacadas mediante el recurso. Es decir, cuáles son ese tipo de disposiciones o resoluciones judiciales que pueden aceptar un recurso, porque ya dijimos, dentro de estas vamos a analizar aquellos autos donde simple y sencillamente no proceden los medios de impugnación. Sin embargo, en este se refiere a las resoluciones judiciales que pueden ser atacadas mediante un recurso específico. La impugnabilidad objetiva. Esta impugnabilidad se refiere a las resoluciones judiciales que pueden ser susceptibles de ser atacadas mediante un recurso con de los previstos en nuestra legislación procesal, considerado en doctrina como el principio de legalidad en materia recursiva. Vamos a analizar este por sus respectivos espacios. Cuando hablamos de la impugnabilidad objetiva, se refiere a las resoluciones judiciales que estas pueden ser susceptibles de ser atacadas mediante un recurso. Claro, tienen que ser de los que están estipulados en el catálogo que nos da nuestra legislación procesal, considerado en la doctrina como el principio de legalidad en materia recursiva. Por, por ejemplo, vamos a ubicar este. El Código Procesal Penal, en el artículo 404, numeral 13, establece expresamente que puede ser apelable el auto dictado por el juez de primera instancia en el que se declare la falta de mérito a favor del sindicado. Es decir, que dicha resolución goza de impugnabilidad objetiva. Vamos al artículo 404, numeral 13.
El 404 regula lo que es la apelación y nos indica, son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelven, y nos vamos hasta el número 13, los autos en los cuales se declare la falta de mérito. Es decir, ¿cuándo se puede dar una falta de mérito? Cuando se ha sostenido una declaración del sindicato, artículo 81 y 82, y se puede determinar que no hay indicios necesarios suficientes para que una persona pueda ser ligada a proceso. No existe eso, entonces automáticamente a la persona le dan falta de mérito. Pero resulta que no se quedó convencido el Ministerio Público y lo que hace va a ser interponer una apelación. Y es decir, ¿y por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Porque cumple con el requisito, con el presupuesto de la impugnabilidad objetiva. Este principio se encuentra regulado en el artículo 398 del Código Procesal Penal, el cual establecemos como el 398 de la ley. Facultad de recurrir. Las resoluciones jurídicas serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Cuando proceda en aras de la justicia, el Ministerio Público podrá recurrir en favor del acusado. Las partes civiles recurrirán solo en lo concerniente a sus intereses y el defensor podrá recurrir automáticamente con relación al acusado. Con mucho gusto. Y Dulce nos está pidiendo el significado de la palabra taxatividad. Y fíjense que esto me pareció bastante interesante, que la palabra taxativo viene del latín taxatum, taxatum, y del verbo taxare, que significa tasar, que es tasar, limitar o darle una medida, es decir, circunscrito a ciertas circunstancias, medidas o límites específicos. Cuando alguien emite un concepto de manera taxativa, significa que la idea es tan concreta que no admite discusión. Eso es algo taxativo. Y eso lo utilizamos muy frecuentemente cuando indicamos que esto, cuál es la clasificación de las resoluciones judiciales. Ah, al tenor del artículo 141 de la ley del organismo judicial, lo regula taxativamente, o sea, son tres y punto. No hay chance de discutir eso, no, es que lo deja así medio en el aire, no, lo regula taxativamente. Por eso es importante que tengamos claro lo que nos regula. Evelyn Solorzano, cuando dice ab initio es igual a impugnabilidad objetiva, se puede decir de cualquiera de las dos formas en audiencia. Sí, fíjense que estos latinismos se utilizan bastante, pero normalmente cuando no son términos tan comunes, uno hace lo que los dice de acuerdo a la impugnabilidad ab initio o ab inicio, lo puede decir solo como esa o como la impugnabilidad objetiva. Sí es reconocido, lógicamente, ius poniendi, ius ponale, o sea, todos estos latinismos sí son conocidos y sí se utilizan. Se pueden decir de las dos formas, que en un momento determinado pueda dejar como que en el aire a alguien. Por eso es que uno lo que hace es que a veces utiliza los dos términos, pero sí se utiliza y sí es reconocido de esa forma, ab initio. Ya leímos el 398. Vamos ahora a la impugnabilidad objetiva. No se, no se procura la impugnabilidad objetiva en los casos en que actos procesales se han realizado o cumplido con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la ley y la parte interesada no hace la protesta o solicita la subsanación del acto, porque de esta manera queda consentido tácitamente el vicio.
tal como lo regula el artículo 281 y 282 del Código Procesal Penal. Y nos vamos a leer estos, por favor. Porque aquí vamos a leer otra situación, lo que es la actividad procesal defectuosa, que también es un principio. El principio del 281, actividad procesal defectuosa, regula que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado o no se hubiera protestado oportunamente por él. O sea, hay dos formas en las que sí pueden aceptarse estas cosas como errores, que simple y sencillamente haya sido escuchado. Por eso es que es muy, pero muy importante uno de abogado que, no obstante que a veces son jornadas maratónicas, pero uno tiene que tener sus cinco sentidos en lo que están hablando porque se le puede pasar algo. O, por ejemplo, ahora cuando interrogan a un cliente y es por videoconferencia, te lo digo así muy coloquialmente, yo les digo, yo voy a ser feliz cuando algunos de los mecanismos de comunicación, óigase Meets, óigase Zoom y cualquiera de estos, tengan algún botón de patada, que tenga un piecito ahí. ¿Por qué? Porque mis clientes cuando los interrogaban decían, ¿va a declarar? Sí, entonces tiene derecho a interrogarlo. Entonces yo le voy a medio tocar el pie, por no decir darle un puntapié, cuando usted se queda callado. Si yo le toco, usted se queda callado, no responde, o al menos dice, no sé. Ahora, cuando tenemos audiencias de forma virtual y no hay, pues, lógicamente no se pone de acuerdo, ¿verdad? Pero no puede uno ponerse a decirle a una persona que está hablando de más. A eso es a lo que me refiero. Entonces, por otro lado, el Ministerio Público y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que le causen gravamen, con fundamento en el defecto en los casos y formas previstas por este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Se procederán del mismo modo cuando el defecto consista en una omisión de un acto que la ley prevé. El artículo 282, la protesta. Salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presentado en el mismo. Veamos la importancia de estas protestas. Si por las circunstancias del caso hubiera sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de la sustanciación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitir y proponer la solución que corresponda. Esa es la importancia del 281 y 282, que se hace cuando se mira que como parte del proceso hay algún error. Les voy a poner por ejemplo. El artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal regula en relación a la declaración del sindicado. Lógicamente, uno de abogado litigante va agarrando ese checklist mental. ¿Por qué? Porque uno ya sabe, en el momento que cambian las formas del proceso, dicen los jueces, cambiar las formas del proceso, entonces uno tiene que estar alerta y protestarlo. Si uno no lo protesta, lo está consintiendo. Esa es la importancia de mantener la total atención cuando se tiene audiencia. De hecho, yo tengo una especie de, por decirles, de ritual cuando yo tengo audiencia, ¿verdad? Que es bastante seguido. Pero una de esas es de que un día antes de la audiencia no me desvelo. ¿Por qué? El efecto que todos sabemos del desvelo es fuerte y a mí, bueno, como todo ser humano le pega en lo mental. Entonces pierde uno la concentración y lógicamente eso va a ir en detrimento de mi desempeño y de los resultados que tengo que darle a mi cliente. Entonces procuro llegar por lo menos bien dormidos. A veces he dicho, pero es que no estudié el caso, voy a estudiar el caso, me desvelo mucho y es más el efecto negativo de estar desvelado, aunque haya leído el caso, o que si me levanto fresco, es en un ratito que doy las pasadas. ¿Se recuerdan que hablamos de autos donde no procede los medios de impugnación? Tenemos el auto de procesamiento, auto de apertura a juicio y auto de admisibilidad a prueba. Por favor, necesito que en este momento me busquen el
fundamento legal de cada uno. ¿Dónde están regulados estos autos? Auto de procesamiento. Está después del 282. Auto de apertura a juicio. Está después de la intermedia. Y despuésito de eso está la admisibilidad. Necesito saber dónde está el fundamento de estos para poderlos entender de mejor forma. ¿Cuándo se da el auto de procesamiento? El auto de procesamiento es aquel que se da de acuerdo al artículo 282, después de la declaración del sindicado, y se considera que se tienen los elementos indiciarios suficientes para poder ligar a una persona a proceso por su posible participación en un hecho criminal, lo cual no indica su culpabilidad, lo cual indica que hay posibilidades. Aquí se maneja posibilidades hasta la intermedia, ya después de que termina la sentencia, entonces allá solo hay dos caminos, y sentencia absolutoria o sentencia condenatoria. Solo hay dos opciones, no podemos andar inventando más el agua azucarada con respecto a eso. Tenemos el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio se da cuando se considera dentro de los actos conclusivos. ¿Se acuerdan que tenemos 6 tipos de actos conclusivos y uno es la apertura a juicio? Se hizo la solicitud de apertura a juicio, entonces se decreta el auto de apertura a juicio, y también tenemos el auto de admisibilidad de la prueba. Eso se da en el ofrecimiento de prueba. Se está dando por aceptada esa prueba. Eso se tiene que determinar y regular. Vamos con lo que es la impugnabilidad subjetiva. Ahí está, ya despertaron, ya despertaron. Auto de procesamiento, artículo 320 del Código Procesal Penal. Es correcto. Y la compañera Evelyn Azucena, sí, pues 320 Código Procesal Penal. Esta impugnabilidad se refiere aquí ya estamos una cosa es de que se puede impugnar y otra cosa es la persona que tiene la facultad para el ejercicio de los recursos y que exclusivamente le corresponden a las partes. Es decir, que la facultad para promover recursos en contra de las resoluciones judiciales le es conferida únicamente a las partes que tengan interés en el proceso penal. La impugnabilidad subjetiva. La ley procesal establece quiénes podrán ser los sujetos procesales: Ministerio Público, querellante adhesivo, el acusado y su defensor, o el tercero civilmente demandado. Ahí vamos a detenernos porque este es el tipo de diapositivas que les aseguro que en algunos casos de ustedes leen pero no entienden o no aprenden. Ok, vamos a ver de las partes procesales. Ministerio Público, estamos claros que está representado por los fiscales y auxiliares fiscales eh, pertenecientes a las diferentes fiscalías, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público. Por su lado tenemos que es el órgano acusador, el querellante adhesivo, es el que se adhiere a la petición del Ministerio Público. El acusado y su defensor. Ahora bien, ¿quién es el tercero civilmente demandado? ¿Y por qué se le denomina así? Alguien que me dé un ejemplo, por favor, para ver si lo tenemos claro. Muchísimas gracias. Aquí solo vamos a verificar. Gracias, América Morales. Un saludo, 342. Vamos a revisar. Ahí está. Auto de apertura, la resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio debe de contener, ahí está, el fundamento de la apertura a juicio. Muy bien. Entonces,
¿Quién es el tercero civilmente demandado? Vamos a continuar mientras nos dan la respuesta a eso. Que tengan facultad para plantear los recursos o, en su caso, los remedios procesales en los cuales se incluye la capacidad legal ad processum y el interés procesal ad causum. O sea, uno es ante el proceso y otro es ante el caso en particular. Tenemos por otro lado lo que es la temporalidad. Los recursos establecidos en la ley deberán plantearse en los plazos establecidos para su admisibilidad, es decir, cada uno de los recursos tenemos cierta cantidad de tiempo para establecerlos y no podemos pasarnos de esto, sino simplemente no cumple con el requisito de temporalidad y se da por consentido. Vamos a hablar nuevamente de lo que es la clasificación doctrinaria de los medios de impugnación entre lo que son los remedios y lo que son los recursos. Vamos a empezar con lo que son los remedios. Medio recursivo que se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución. Ese es el chivo acá, que el medio recursivo del remedio es el que se emite ante el mismo juez que dictó la resolución, de tal manera que el mismo juez quien debe darle trámite y resolver el fondo del recurso interpuesto sin necesidad de que conozca el tribunal de alzada, lo cual significaría una pérdida de recursos para el Estado y tiempo para las partes, haciendo más complejo el protesto, el proceso, cuando estamos hablando de remedios. Pero cuando estamos hablando de recursos, tenemos un medio recursivo que los sujetos procesales pueden hacer uso para solicitar la modificación, revocación o anulación de una resolución judicial por causarles agravio que se interpone ante el juez que dictó la resolución. Pues también ante el juez que dictó la resolución, de tal manera que es el mismo juez quien debe darle trámite y elevar las actuaciones al órgano superior competente para que éste resuelva el fondo del recurso interpuesto. Entonces, uno ante el juez AQ, otro ante el juez AQUEM. Siempre recibe este, pero uno lo resuelve este mismo y otro lo resuelve el juez superior al que estamos mencionando. Vamos ahora a lo que son los remedios procesales y su clasificación. Vamos a buscar el código, vamos a ir dando de una vez. Esme Zuleta nos habla que la legislación procesal penal también regula la figura de tercera persona que, conforme a la ley, tiene la obligación de responder por los daños causados por el imputado. Su denominación es tercero civilmente demandado. Lo vamos a repetir, muchas gracias. Es Mesuleta. La legislación procesal penal también reglamenta la figura de tercero civilmente demandado que, conforme a la ley, tiene obligación de responder por los daños causados por el imputado. Su denominación es tercero civilmente demandado. Pero vamos a salir del caso con un ejemplo bastante sencillo. Ok, resulta que viene un camión de esos que venden bebidas carbonatadas, bastante sabrosa y refrescante, de color rojo. Ok, viene ese camión de color rojo y pasa atropellando a un repartidor de Uber. Y dentro de eso, pues el accidente le provoca el corte de una pierna al motorista, habiendo sido culpa del camión. Entonces, en este caso, ¿qué procede ahí? ¿Qué procede ahí? ¿Quién va a responder por la familia del de la moto, del Uber Eats? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, sin lugar a dudas, la persona que iba manejando cometió un delito y por eso se fue a esconder. Pero el representante legal de la empresa también va a ser citado porque tiene una reparación que dar, que queda a su disposición. Tiene que reparar esa situación. Y ante eso estamos
en lo que es la figura del tercero civilmente demandado. Vamos con los remedios y empezamos con lo que es la queja. 179. 179, la queja. 179, el Código Procesal, sí, procesal penal, perdón. Luding nos está colocando un ejemplo acá, vamos si es aplicable. Un ejemplo sería en el caso de un accidente donde está involucrado un vehículo de transporte, casi siempre demandan al representante de la empresa de transporte, no obstante que el accidente haya sido causado por uno de los pilotos que solo trabajan para la empresa. Sí, pero se hace también en contra de ellos para que respondan por las reparaciones civiles, es decir, por daños y perjuicios. Pero es correcto, el piloto normalmente se da a la fuga, pero seamos realistas en un caso de estos. ¿Qué es lo que más necesita uno ante un accidente? ¿Necesita uno realmente que el piloto se vaya preso? ¿Eso le resuelve a uno algo? ¿O resulta más favorable que haya una reparación digna? Es decir, que haga un pago por daños y perjuicios y que esto sea lo antes posible. De entradita hay gente que se ha involucrado en estos accidentes y la persona como ya no sigue llegando a trabajar, pues simplemente lo despide. Pero mire, pero está enfermedad, los patrones no aguantan, aguantando nada, pero sabemos que esos ya son temas eminentemente de derecho, eh, de derecho laboral. Entonces estábamos ante la queja, artículo 179. Queja. Vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante un tribunal inmediato superior, el cual, previo informe del denunciado, resolverá lo que corresponda y en su caso emplazará al juez o tribunal para que dicte la resolución sin perjuicio de las demás responsabilidades. Aquí podemos darnos cuenta, o sea, que qué es lo que procede, por qué casos puede proceder una queja por tiempo. Ahora, ¿qué tan conveniente es esto? Y veamos qué regula la ley en relación al tiempo. El plazo para resolver. ¿Se acuerdan que dijimos? Las resoluciones en general son decretos, autos y sentencias. Decretos que son de mero trámite, autos que deciden materia que no son de simple trámite y las sentencias que deciden el asunto principal. No obstante, el artículo 142 nos da plazos risorios que deben de trazarse, porque los juzgados se tardan. No sé si lo correcto es decir lo que quieren o lo que pueden. Plazo para resolver, artículo 142, ley del organismo judicial. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de las 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se determine la tramitación del asunto, salvo que en las leyes especiales se establezca plazos diferentes, en cuyo caso se entenderá a lo dicho en esas leyes. Y ahora tenemos lo que es la revisión de la medida de coerción. Les quiero pedir ahorita que tomemos unos 3, 4 minutos para leer los artículos 276 y 277, previo a que pasemos un pequeño video en relación a lo que es una audiencia de revisión de medida de coerción. Doscientos setenta y 277.
Artículo 276. Revisión de las medidas de coerción. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan cuando platicamos sobre lo que es eh, la primera declaración? En la primera declaración les indiqué que en ciertos casos, pues, no se contaba con toda la documentación para poder acreditar el arraigo. Por esos casos yo normalmente lo que hacía era suspender la audiencia, pero a veces uno le da y se dificulta la situación. Uno tiene varios escenarios ya sobre la marcha y no le otorgaron la medida. Pero uno resulta que lo que se me están pidiendo sí lo puedo conseguir. Lo consigo después, pero la persona ya fue trasladada. Entonces, hay derecho a pedir la revisión de la medida de coerción, como lo regula el artículo 276. El artículo 276 del derecho procesal penal indica el carácter de las decisiones. El auto que interponga una medida de coerción o la que la rechace es revocable o reformable incluso de oficio. El 277, cuando habla de la revisión a pedido del imputado, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión. Es decir, esto se hace cuando la persona tiene prisión preventiva regularmente, aunque no es la única medida de coerción que hay, que se puede quitar. Por decirles, no, yo he hecho revisión de la medida de coerción porque quiero ampliar el campo de arresto domiciliario, es decir, no solo el departamento de Guatemala, sino que a la persona le acaba de salir en su trabajo, donde resulta que va a trabajar Escuintla y Santa Rosa. Entonces tienen que poderse mover a esos lugares y eso fue meritorio de una revisión de medida de coerción, 276 y 277. 276, que ya lo vimos, y 277, en relación a la revisión a pedido del imputado, el imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquiera de otras de las medidas de coerción que hubiera sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Este último parrafito que dice, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas, márquenlo en su código, por favor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que pedir la revisión solamente es llegar a pedir por segunda vez que la persona se vaya con arresto domiciliario, pero no saben todo lo que hay atrás de eso. No manejan lo que es las formas de en este caso, la revisión del pedido del imputado, que se refiere a la revisión de medidas de coerción, 276 y 277. Bueno, de esta cuenta, vamos a proyectar el videíto, solo lo vamos a poner en pantalla, para que vean a lo que se refiere sobre una revisión de medida de coerción, que esta salió con algunos sorpresillas, por así decirles. Ahorita lo colocamos. Bueno, voy a proyectar este video, que es una audiencia de revisión de la medida, y vamos a analizar ciertos puntos importantes donde voy a tener que detenerlo. Ahí estamos. Pongamos la atención a este, por favor, y vayamos viendo lo que regula el artículo 276 y 277 respecto a lo que es una revisión de la medida de coerción.
audiencia de revisión de las medidas de coerción en la causa 1492-2008 a cargo del asistente segunda de este juzgado. Como juez de garantía doy inicio a la audiencia respectiva. Estamos con fecha martes 28 de octubre del año 2008, cuando son las 15 horas con 45 minutos. Para tal efecto voy a verificar la presencia de los sujetos procesales. Por parte del Ministerio Público se encuentra el auxiliar fiscal Isael López Orochón y también la auxiliar fiscal Delia Floriselda Morales. Por parte del sindicato está su abogada defensora, licenciada Corina Odilis Rosales García. Presidente, buenas tardes. Y el sindicato Santos Anastasio Rushpu. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo acá? Lo que se hace en todas las audiencias. Primero, verificar la presencia de las partes, ¿verdad? ¿Qué sucedería acá si no está el Ministerio Público? Es decir, si no está ninguno de los fiscales, se tiene que suspender y se les hace llegar, porque a veces los fiscales pues están en otras audiencias o en otras diligencias, o a veces están, qué sé yo, en el juzgado de la par, pero están en otra audiencia, no pueden llegar. Esa es una imposibilidad material de llevarse a cabo. Puede ser también que por su lado, que el abogado no se ha hecho presente. Yo a veces estoy, que sé yo, tengo una audiencia de 8 a 10, la otra es a las 12. Resulta que la que empezó a las 8 resultó empezando a las 10:30, me dieron las 12 y yo estoy ahí todavía, no llego. Lógicamente tengo que presentar una excusa, ¿por qué no me presenté? Dos, es que simplemente digo, no fui. Hay consecuencias graves para las partes si abandonan la defensa. O en este caso, darle continuidad al caso. El acusado pues definitivamente tiene que estar presente, pero también hay casos en los que no llegan. Se dieron casos por COVID, casos de hasta accidentes de tránsito, de todo he tenido. Y luego él indica cuál es el objetivo de esta audiencia en particular. Rosales García. Presidente, buenas tardes. Y el sindicato Santos Anastasio Rushpu. Esta audiencia de revisión de las medidas de coerción ha sido solicitada por la abogada defensora, motivos por los cuales voy a... Ok, ¿cómo se solicita una revisión de la medida de coerción? Fíjense que hay varias formas. No, ustedes dirán, pero ¿por qué? Si la ley regula una, sí, pero en la torre de tribunales lo ve uno. Solicitar una revisión de medida de coerción se puede hacer. Llego yo al juzgado y le digo, mire, vengo a solicitar una revisión de medida, ok, me pueden entregar un formulario. Viene acá y ahí le notificamos. Ahí coloca uno su nombre, el nombre del sindicato, en la calidad en que actúa, que es de abogado, el número de expediente, que ya lo tiene que tener uno, cuál es la audiencia que solicita, para qué la solicita y hasta el correo electrónico, o hoy en día que se tiene que utilizar el casillero electrónico, que es un correo electrónico institucional. Ok, entregamos esos datos y después lo están llamando a uno. Link, su audiencia de revisión de medida del expediente número tal, del señor tal y tal, quedó para tal fecha. Punto. Ya solo agenda uno. También lo puede hacer uno de forma oral. Es decir, dentro de estoy en audiencia y quiero solicitar una revisión de medida de coerción, aunque no haya procedido. Lógicamente, que esté en una audiencia intermedia o adelante. Y algunos, muy pocos, pero algunos todavía solicitan memorial. Muy pocos juzgados, pero sí me he topado, le traiga su memorialito pues, solicitando eso. Muy extraño, pero no se va a poner uno a pelear con la cocinera. Uso la palabra para que explique los motivos y fundamente las razones por las cuales veamos el artículo 277 a la imposición de las medidas de coerción. Tiene el uso de la palabra, abogada. Jugar la defensa del patrocinado Santos Anastasio Rushpu ha requerido dicha audiencia de revisión de las medidas de coerción personal, según lo que establece el artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal. Mi patrocinado está siendo sindicado por el delito de negación de asistencia económica, pensiones alimenticias atrasadas que se debe a la... Vamos a explicar el contexto. Ese es el objetivo de que coloque estos videos, para que ubiquemos qué tipo de delito es el que está cometiendo. Ok. Fíjense que en la oficina yo me topo de todo, ¿verdad? Pero hay quienes que me dicen, hay gente que llegan a pedir de una vez, necesito que me interpongan un amparo por tal cosa, por un amparo por algo, y voy a replicar algo que lo di en una clase esta semana, que decía, eso es como que alguien diga, vengo que me haga con un doctor,
doctor, vengo que me haga una operación de corazón abierto porque estoy sintiendo un pequeño dolorcito en el pecho, ¿no? Eso es lo que hace la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la persona y no le están cumpliendo con una obligación de pensión alimenticia, entonces primero hay que hacer una fijación, juicio oral de fijación de pensión alimenticia, o en su defecto, pues llegar a un convenio extrajudicial. No cumple con esto, después nos vamos a la vía ejecutiva. La vía ejecutiva es que hay un cobro judicial por la vía ejecutiva y no pagó. O sea, ya tuvimos este proceso, un segundo proceso. Si no pagó acá, entonces acá se debe de certificar lo conducente por su posible participación en el delito de negación de asistencia económica. Entonces ahí se va al Ministerio Público y el Ministerio Público pide la orden de captura en contra de la persona, que es lo que le debe haber sucedido a este señor y que sucede muy frecuentemente. Pero hay que tener en cuenta algo, es que cuando me llaman a mí para esos casos, le digo, son 3 los requisitos. Mire, fíjese que llevaron a mi hermano porque esa mala mujer ok, sencillo. Si no paga la totalidad de lo que debe, no va a salir. 1. 2. Se necesita que la señora desista, un desistimiento. Y 3. Se necesita que entregar un convenio, un contrato de garantía de alimentos futuros, porque así lo regula la ley. Sin embargo, veamos acá en el desempeño de esto qué es lo que está pidiendo, qué es lo que está pidiendo la abogada y qué es lo que le responde el Ministerio Público. Ya no voy a interrumpir más. La defensa de mi patrocinado considera que las circunstancias primitivas que dieron origen al presente proceso, especialmente a la caución económica que después de beneficiar mi patrocinado el día de la primera declaración celebrada el 22 de octubre del presente año, bajo esa circunstancia y ese orden de ideas han variado las circunstancias en virtud de que mi patrocinado ha llegado a un convenio con la agraviada María Carrillo Cap, lo cual se puede establecer con un convenio extrajudicial y con un desistimiento, el cual oportunamente ya fue presentado a este tribunal, circunstancia por medio de la cual se hace constar que el patrocinado ha pagado las pensiones alimenticias atrasadas que le debía a la agraviada hasta la presente fecha, lo cual se puede establecer con las constancias procesales que obran en el presente proceso. Por esta razón, la defensa considera que las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de la caución económica han variado de esa manera, para lo cual solicito al señor juez contralor de la investigación que tenga por acreditado ese extremo en favor del patrocinado, lo cual también se puede establecer con la auténtica de la firma del desistimiento, en el que consta hasta qué fecha se han pagado dichas pensiones alimenticias en favor de los honores y de la agraviada. ¿Dónde está o cómo acredita usted eso, sus fundamentos? Lo fundamento básicamente en lo que establece el Código Penal en el artículo 245 con relación a la exigencia por cumplimiento de pago y con el desistimiento presentado ante este pago, lo cual me puedo poner a la vista para que usted observe tal circunstancia. Únicamente. Le voy a correr audiencia al Ministerio Público de conformidad con la petición de la abogada defensora, que ya escucharon que se está basando ella en cuanto a la petición formulada por mí. Ok, analicemos cuál es la petición de la defensa. La petición de la defensa es una revisión de la medida de coerción. ¿De qué medida de coerción? De que, me imagino que en la primera declaración que le dieron, le pusieron como medida de coerción el pago de una caución. Y esto está en el artículo 264, ese fundamento de lo que pusieron, 264. Numeral 7, la prestación de una caución adecuada. Pero si el señor ya había pagado y le están poniendo una caución y la caución lo que pretendía era garantizar el derecho de pago de la señora. Veamos qué es lo que responde acá el Ministerio Público.
Gracias, señor juez. El Ministerio Público en el presente caso, tomando en cuenta lo obrante en la carpeta judicial, en el que aparece como sindicado Santos Anastasio Lushku y como agraviada María Carrillo Car, en el numeral cuarto de la resolución emitida por el juzgado que usted dignamente preside, se nos corre audiencia como Ministerio Público. Efectivamente, tenemos a la vista copia del desistimiento presentado y de la renuncia y desistimiento totalmente de la acción penal civil por parte de la agraviada María Carrillo Car a favor del sindicado Santos Anastasio de México. El Ministerio Público, al momento de evacuar su audiencia, manifiesta que, si bien es cierto que ha hecho efectiva la cantidad en dinero que se ha requerido, o sea, la cantidad de 3.000 quetzales exactos correspondientes a las pensiones alimenticias de enero, febrero, marzo, abril, mayo del año 2008, a favor de las alimentistas María Iris, Cándida Johanna, Petrona Floridalma, Maybelline, Yavira y Jennifer Celta. También es cierto que al tenor del artículo 245 del Código Penal, que se refiere a la eximiente por cumplimiento, en los casos previstos en los 3 artículos anteriores, se refiere al artículo 242 referente a la negación de asistencia económica, cumplimiento agravado y cumplimiento de deberes de asistencia. El mismo preceptúa que quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizar suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, señor juez, el Ministerio Público, al momento de hacer uso de evacuar su audiencia, manifiesta usted que, si bien es cierto las circunstancias primitivas que han originado el hecho para solicitar la revisión de medida contemplado en el artículo 276-277, se refiere únicamente a las constancias sobrantes en la carpeta judicial sobre el pago de las pensiones alimenticias, no así a garantizar las compañeras. En el presente caso, la abogada defensora ha solicitado que se varíe, revisión de las medidas de coerción. Considero que, de conformidad con las constancias procesales en el presente caso, se ha presentado María Carrillo Car a desistir y a renunciar totalmente de toda acción civil y penal en favor del sindicado Santo Anastasio Pushpun. En el presente caso, efectivamente, el delito es de acción pública. El delito que desista la agraviada, el Ministerio Público debe perseguirlo oficiosamente. Para el presente caso, lo que ha solicitado la abogada defensora es revisión de las medidas de coerción. Efectivamente, las medidas de coerción que se le motivaron al hoy sindicado en la fecha del 22 de octubre del año 2008, dentro de ellas está específicamente la caución económica. La caución económica se fijó en la cantidad de 3.000 quetzales, que era la misma suma que le debía a la agraviada. Pero mediante el escrito que ha presentado la agraviada en el presente caso, donde dice que ya le fueron canceladas la totalidad de los 3.000 quetzales que corresponden a enero, febrero, marzo, abril y mayo del presente año, considero que sí han variado las formas que dieron inicios a la imposición de la caución económica, motivos por los cuales sí voy a decretar con lugar lo solicitado por la abogada defensora únicamente en quitarle la caución económica al hoy sindicado, la cual fue fijada mediante acto de fecha 22 de octubre del presente año, motivos por los cuales en el presente caso considero que quedará con lugar la petición hecha por la abogada defensora, toda vez que, de conformidad con lo que manifiesta María Carrillo Car en el presente caso, donde ha presentado el desistimiento, manifiesta que sí le hizo efectivo el pago de la totalidad de las pensiones alimenticias atrasadas. En este caso, efectivamente, lo que dice el Ministerio Público
ya vendrá para una resolución o una sentencia por aparte, toda vez que lo que dice el artículo 245 y en los casos no previstos en los artículos anteriores, quedará exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme la ley el ulterior cumplimiento de las obligaciones. En este caso solo se está reformando las medidas sustitutivas, quitándose únicamente la caución económica y dejando ligado al sindicado por el mismo delito y bajo las otras medidas sustitutivas que estimar a cada 15 días se medidas sustitutivas al Juzgado de Paz de Santa María Chiquimula. Únicamente esa medida sustitutiva va a regir el presente proceso penal. La parte resolutiva de la misma es declarar conyugal lo solicitado por la defensa. En el presente caso se le quita la caución económica como medida sustitutiva que fue fijada por la cantidad de 3,000 quetzales por las razones ya indicadas anteriormente. Solo queda vigente la firma a cada 15 días al Juzgado de Paz del municipio de Santa María Chiquimula. Santos Anastasio Lushpur, de conformidad con la resolución dictada anteriormente, le quité la caución económica. Únicamente ha quedado la obligación de ir a firmar a cada 15 días el libro de medidas sustitutivas al Juzgado de Paz de Santa María Chiquimula de este departamento. ¿Usted promete hacerlo? Le hago saber que el incumplimiento de esa promesa que usted ha afirmado en esta audiencia conllevará que se le pueda procesar por el delito de desobediencia, así como se le puede decretar rebeldía, puesto que va a obtener su libertad y no podrá gozar de las mismas medidas sustitutivas. Se ordenará el ingreso a las cárceles públicas hasta que el Ministerio Público haga su requerimiento respectivo y se fije la audiencia respectiva para tal efecto. ¿Comprende la magnitud de esta resolución? Las disposiciones penales aplicables para el presente caso, los artículos 1 y 2, así como el 13, 201 y 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos 242 y 245 del Código Penal y los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal. Una vez quitándole la caución económica al sindicado Santos Anastasio Lushpur, se ordena su inmediata libertad. Con la resolución dictada anteriormente quedan legalmente notificados los sujetos procesales y con la entrega al disco compacto y acta sucinta se ratifica lo indicado. Se termina la presente en el número de cuando son las 15 horas con 55 minutos de todo lo relacionado, doy fe. Ok. Bueno, está un poquito más larguito de lo que tenía contemplado, pero ahorita vamos a resolver algunas dudas que salieron por acá. Aquí la compañera Evelyn Azucena Solórzano nos pregunta, Link, disculpe, si del Ministerio Público hay otro disponible, ¿pueden ingresar para que se lleve a cabo la audiencia o siempre la suspenden? Si hay otro disponible, sí, pero otro, les recuerdo que Ministerio Público están organizados por unidades, es decir, el de una unidad no puede llegar a cubrir una de otras unidades. Lo que hacen entre ellos es que si se cubren y como se maneja el término de que el Ministerio Público es único, ¿verdad? Pero aún así, sí se dan esos casos de que no se presentan. Siempre la compañera Evelyn, la caución económica, ¿a quién le queda o cómo se solicita? Y no veo a la agraviada. ¿No es obligación que esté? No es obligación que esté, porque en ese caso, lo que se necesita es que él pague, ¿verdad? O sea, ya se sabe que él lo que tiene que hacer es pagar, si no, no sale. Y esos 3,000 quetzales, he tenido casos en los que por decirles, en un caso, a mí la señora del juzgado quinto, aquí, ahorita ya es pluripersonal, en ese entonces no era pluripersonal, me puso una caución de 172,000 quetzales. ¿Por qué tan alta? Porque era la cantidad que él debía, era la cantidad que el sindicato debía. Una vez se pagara eso, y eso quedaba en la tesorería y después se le tenía que pagar a ella, a la señora, y la caución económica. Y no necesariamente tiene que estar presente la agraviada, no es necesario, a veces sí, a veces no. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que tenemos el recurso de queja,
179, vimos el recurso, la rectificación, es 180. El artículo 180, la rectificación, perdón, la queja. Vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el tribunal inmediato superior, el cual, previo informe del denunciado, resolverá lo que corresponda. Se está quejando uno de que alguien no está cumpliendo con el tiempo y muy difícil que uno se meta a eso. Depende de cómo se maneje el caso, pero es un poquito difícil, es un poquito comprometedor ponerse a pelear con la cocinera. La rectificación, dentro de los 3 días siguientes de dictar una resolución, el tribunal podrá rectificar de oficio cualquier error u omisión material, siempre que no implique una modificación esencial. Y lo que acabamos de ver, 276, lo que es la revisión de medida de coerción, que nos regula claramente en donde se debe de exponer cuáles son las razones por las que cambiaron las circunstancias primitivas. Se dan cuenta, tanto la abogada como el señor juez, e incluso el Ministerio Público hizo ver, cambiaron las circunstancias primitivas. Aquí estaba diciendo que se tiene este requisito del Código Penal de que deben de garantizarse, pero no era eso no era ese el tipo de audiencia ante el que él se estaba adelantando. Tenemos también la reforma al auto de procesamiento. La audiencia del auto de procesamiento, que se puede reformar en cualquier momento, es el que indica por qué delito fue ligado a la persona. Yo tuve un caso en el que la persona fue ligada por robo agravado. Sabemos que el robo agravado no tiene medida sustitutiva, pero dentro de las actuaciones se determinó que solamente se dedicaban a robar teléfonos. Entonces, la Corte de Constitucionalidad declara que cuando se circunscriben a robar teléfonos, entonces el delito no es robo agravado, el delito es robo de terminal móvil, y el robo de terminal móvil no tiene, ninguna prohibición para dar medida sustitutiva. Entonces, en la misma audiencia solicité reforma del auto de procesamiento y después la medida de coerción, lógicamente que ya iba preparado con mis documentos. Identifiqué cómo la Corte ya había regulado que cuando se roban solamente teléfonos, lo que hay es robo de terminal móvil, y de aquí pasarnos a la revisión de la medida de coerción, en virtud de que el delito por el que está siendo ligado el nuevo autoprocesamiento, que es por robo de terminal móvil, no tiene prohibición. Solicito la revisión de la medida de coerción toda vez que cambiaron las circunstancias primarias. ¿Y cuáles eran las circunstancias primarias? Que primero estaba por un delito que no permitía la medida sustitutiva, pero ahorita ya es un delito que sí lo permite. Nos vamos, otorgaron la medida de coerción, lógicamente se entregaron los documentos y vamos para afuera, pues. Entonces eso, sin lugar a dudas, hace de que se tenga un desenlace bastante favorable, principalmente para la persona que está encerrada, ¿no? Y por último tenemos otro tipo de situaciones, que es la actividad procesal defectuosa, artículos 281 y 282. El principio: no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizar como presupuestos de ella los actos cumplidos con observancias de las formas y condiciones previstas en este código, salvo que el defecto haya sido subsanado o que no se hubiere protestado oportunamente por él, que no se hubiere protestado oportunamente con él. El Ministerio Público y las demás partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les hayan causado gravamen con fundamento en los defectos en los que las formas previstas por este código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar el defecto. Se procederá del mismo modo cuando el defecto consista en la omisión de un acto que por ley prevé. Y la protesta, artículo 282, salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplidos cuando haya estado presente en el mismo. Si por las circunstancias del caso hubieran sido imposibles advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. Entonces, esos son los remedios procesales. Son situaciones que resuelve el mismo juez en su caso.
Entonces nos vamos a ir quedando por acá. Ustedes dentro de 8 días tenemos lo que es el segundo examen parcial. Esta es la semana número 13, luego tenemos 14, 15, 16 y estamos en examen final. Así es que, mis estimados, damos por finalizar la presente clase y ya el contenido de los demás se los doy en la siguiente clase. Ha sido un gusto, siempre estamos abiertos en el correo para cualquier duda, sugerencia o inquietud. Que tengan muy feliz tarde.